Hola, mi nombre es Terry Durán y soy una enfermera de práctica avanzada. Y hoy vamos a hablar de cómo cuidar a unos miembros tan importantes de nuestra sociedad, nuestros ancianos, reconociendo el abuso, la negligencia y la explotación de nuestros ancianos. Ahora, muchas personas mayores son víctimas de abuso y a veces lo llamamos maltrato. Le puede suceder a cualquier persona, sin importar su raza, su religión o nada más. Y puede suceder también en muchos lugares. Cuidar a alguien que sufre de una discapacidad física o mental puede ser muy duro y agotador. Y algunas personas encargadas de brindar cuidados se frustran y comienzan a abusar. Así que vamos a aprender cómo reconocerlo y reportarlo hoy. Empecemos. ¿Quiénes están siendo abusados? La mayoría de las víctimas de abuso son mujeres, pero algunas de las víctimas son hombres. Las personas mayores que tienen mayor probabilidad de ser víctimas de abuso son las que no tienen parientes o amigos cerca, y aquellas que sufren de discapacidades físicas o de problemas de memoria. Le puede suceder a cualquier persona mayor, pero a menudo afecta a las personas que dependen de otros para que les ayuden con las actividades de la vida diaria, inclusive bañarse, vestirse y tomar medicamentos. Las personas más frágiles a menudo son abusadas porque aparentan ser víctimas fáciles. ¿Cuál es la incidencia del abuso, la negligencia y la explotación de ancianos? Si bien la verdadera incidencia de abuso de ancianos se desconoce, constituye un problema de salud pública cada vez más importante en los Estados Unidos. En un estudio del Centro Nacional de Abuso para el Anciano, se afirma que hasta 1 de cada 10 adultos mayores son víctimas de abuso físico o psicológico o de negligencia. Dado que no se incluyeron ciertas formas de abuso, por ejemplo la explotación financiera, es probable que la incidencia real del maltrato sea mayor. Menos de 20% de los casos de abuso son reportados. Por lo tanto, los trabajadores de salud deben permanecer alerta para identificar a pacientes ancianos en riesgo de maltrato. ¿Cuál es el impacto del abuso, la negligencia y la explotación de ancianos? El abuso de ancianos triplica el riesgo de muerte prematura y causa enfermedades, lesiones y sufrimientos innecesarios. Es 4 veces más probable que víctimas de abuso de ancianos sean admitidas a un hogar de ancianos y 3 veces más probable que sean admitidas a un hospital. La explotación financiera provoca grandes pérdidas económicas para empresas, familias, ancianos y programas gubernamentales y aumenta la dependencia en programas médicos federales y estatales, tales como Medicare y Medicaid. Los adultos mayores con discapacidad cognitiva sufren pérdidas económicas significativamente más importantes que los que no padecen dicha discapacidad. Como consecuencia de cuidar a un anciano, algunos cuidadores sufren deterioro de su propia salud física y mental. El abuso definido. Eso es cualquier acto intencional o amenaza por parte de un miembro de la familia, compañero de cuarto o de alguien que cuide de una persona mayor. Toma lugar siempre y cuando este acto cause o pueda causar un daño o deterioro significativo a la salud física, mental o emocional de una persona mayor o una persona vulnerable, susceptible o desprotegida. Incluye actos, descuidos u omisiones por parte de las personas que cuidan a las personas mayores. Tipos de abuso. El abuso físico es el uso de la fuerza para provocar una lesión o un malestar físico o psicológico. Incluye ataques,
empujones, sacudidas, golpes, ataduras, alimentación forzada y falta de administración de los medicamentos. El abuso psicológico es el uso de palabras, actos u otros métodos para provocar tensión emocional o angustia. Incluye amenazas, insultos y órdenes de mal modo, y también permanecer en silencio e ignorar al anciano. También puede incluir infantilización, que es una forma de discriminarlos como si fueran unos niños, que estimula al anciano a depender del abusador. Abuso sexual es contacto sexual de cualquier tipo, aunque se produzca sin contacto físico, con un anciano sin la aprobación de dicha persona. Algunos ejemplos incluyen agresión sexual, obligar a alguien a ver pornografía, obligar a alguien a desvestirse y tomar fotos de una persona parcialmente o totalmente desvestida. La negligencia y el abandono. El incumplimiento con los deberes asignados para el cuidado y el bienestar de otra persona, incluyendo la falta de atención o del descuido de los servicios necesarios para mantener la salud física y mental de esta persona por parte de los que le cuidan. La falta de atención o de esfuerzo para proteger a una persona mayor del abuso, la negligencia o la explotación por parte de todo aquel que le rodea. Un cambio de conducta por parte de los que cuidan de las personas mayores, siempre y cuando esta conducta demuestra la falta de atención y descuido que pudiese resultar en un daño o deterioro físico, psicológico o un riesgo sustancial de muerte. La negligencia es la falta de provisión de alimentos, medicamentos, cuidados personales u otras necesidades. La negligencia que genera un daño físico o psicológico se considera un abuso. Algunos ejemplos incluyen dejar de darle agua o comida, dejar de llevar al anciano al médico o dentista o al baño, dejar de mantener limpio al anciano o dejar de mantener al hogar seguro y limpio, dejar de ayudar al anciano a vestirse o a pagar cuentas y dejar al anciano solo por periodos prolongados. El abandono es una forma extrema de negligencia. La explotación de una persona mayor puede suceder cuando hay alguien que se encuentra en una posición de confianza con una persona mayor que carezca de la capacidad de dar su consentimiento. Alguien que sea capaz de engañar o intimidar a una persona mayor que se encuentre vulnerable o desprotegida para obtener o utilizar sus fondos y propiedades, con la intención de privarle del uso de los mismos para el beneficio propio. Incluye estafas, presión para que un individuo distribuya sus posesiones y manejo del dinero de otra persona en forma irresponsable. La explotación de las personas mayores sucede en su mayoría por parte de una persona que se encuentra en una posición de confianza con alguien que sea vulnerable y que esté desprotegido. Alguien que esté consciente de que la persona mayor de la que cuidan carece de la capacidad de dar su consentimiento. Alguien cuyo abuso no es siempre obvio por la víctima. Ejemplos. ¿Qué tipo de maltrato es? Gerardo, de 73 años de edad, sufrió un ataque cerebral. Como no podía cuidarse a sí mismo, se pasó a vivir con la familia de su hijo. Su hijo trató de ayudar, pero era Frida, su nuera, la que usualmente cocinaba comidas especiales y le ayudaba a bañarse y a vestirse. Frida ya estaba suficientemente ocupada atendiendo a 2 muchachos adolescentes y trabajando como maestra de 3er grado. Al principio todos estaban contentos de que Gerardo estuviera viviendo con la familia, pero después de unos meses Frida a menudo le gritaba y a veces no lo ayudaba a vestirse hasta muy tarde en el día. Gerardo estaba muy angustiado, pero no sabía qué hacer. Entonces, ¿qué tipo de abuso o maltrato se ve aquí? Bueno, ya podemos ver aquí que hay abuso verbal y ya está llegando hacia la negligencia. La historia de Víctor. Después de que la madre de Víctor murió, él empezó a ocuparse de sus abuelos.
que ya eran personas de edad avanzada. Víctor insistió que agregaran su nombre a la cuenta bancaria de ellos para que así él pudiera pagar las cuentas de ellos. Durante los últimos 6 meses, Víctor ha estado sacando dinero de esa cuenta bancaria para su propio uso. Él se siente culpable, pero se dice a sí mismo que de todos modos ese dinero pronto será suyo. Este es un ejemplo de la explotación financiera. Señales del abuso, la negligencia y la explotación. Se puede notar indicios de abuso o negligencia cuando visita a una persona mayor en la casa o en un lugar que brinda atención a las personas mayores. Indicios físicos. Muestra señales de trauma, como mecer el cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Moretones múltiples y en lugares donde no suelen producirse por accidente. O moretones con la forma de ciertos objetos, quemaduras, raspaduras o cicatrices inexplicables en el cuerpo. Se ve desarreglada, como el piso sin lavar y la ropa sucia, pulgas o piojos. Pérdida de peso como consecuencia de la desnutrición. Piel y boca seca a causa de la deshidratación. Mal olor como consecuencia de una higiene inadecuada. Úlceras por presión en los glúteos o en los talones debidas a que se deja a la persona sentada o acostada en la misma posición durante demasiado tiempo. Fracturas óseas. Falta de dispositivos de ayuda necesarios como gafas, audífonos o prótesis dentales. Indicios ambientales. En el hogar son indicios ver basura afuera, adentro, condiciones peligrosas, condiciones debido a la falta de reparaciones, excrementos humanos o animales, riesgos de incendio y una gran cantidad de animales sin cuidado. Poco o nada de comida, comida podrida afuera de la nevera, ropa insuficiente para el clima. En cuanto a las privaciones sociales, es importante la no evidencia de visitas sociales, televisión o radio, físicamente estar aislado de la comunidad, sin amigos, y el intento del cuidador para aislar a la familia. Financiero. Poco o nada de dinero. Cualquier movimiento en la cuenta bancaria no habitual o apropiada para la edad. Movimiento en la cuenta bancaria de un individuo quien es claramente incapaz de tomar decisiones financieras. Un cambio reciente del testamento, pérdida de dinero u otros activos o adición de otros titulares a la tarjeta bancaria de la persona mayor. Indicios de conducta. Tiene dificultades para dormir. Aparenta estar deprimida o confundida. Actúa de manera agitada o violenta. Se vuelve retraída. Deja de participar en actividades que disfrutaba antes. Cambios recientes y repentinos en el comportamiento. Miedo de un cuidador, demasiado pasivo, tímido o negación de problemas. Indicios de conducta del agresor. Discordia familiar, empujones, golpes, insultos, comportamiento hostil, reservado, frustrado, muestra poca preocupación, poco autocontrol, culpa a los adultos, impaciente, irresponsable, negaciones del problema, crisis recientes, incapacidad para manejar el estrés, pérdida reciente de cónyuge, retención de alimentos o medicamentos, aislar al individuo de otros en el hogar, falta de contacto físico, facial, visual con el individuo, cambios médicos con frecuencia y antecedentes de abuso, expectativas poco realistas del individuo. Faltar a la cita programada con el médico o dejar de recibir atención cuando los trastornos están empeorando claramente. ¿Por qué no se reporta el abuso, la negligencia y la explotación de los ancianos? A menudo los médicos, enfermeras,
trabajadores sociales, amigos y miembros de la familia no reconocen los signos del abuso. Los signos pueden ser difíciles de distinguir de otros problemas. Por ejemplo, si una persona mayor tiene una fractura de cadera, los profesionales de la salud quizá no sean capaces de distinguir si la causa es un abuso físico o bien osteoporosis, una caída o estas dos últimas. Si la persona mayor está confusa, puede que no la tomen en serio cuando denuncie de los malos tratos, por lo que el abuso pasa desapercibido. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo del abuso? La mayoría de las heridas físicas sanan con el tiempo, pero cualquier tipo de maltrato puede dejar a la persona abusada sintiéndose temerosa o deprimida. A veces, las víctimas piensan que el abuso es culpa de ellas mismas. Las agencias de servicios de protección pueden sugerir grupos de apoyo y consejería que pueden ayudarle a la persona abusada a sanar las heridas emocionales. Factores de riesgo. Cualquier persona de edad avanzada, independientemente de su estado de salud, puede sufrir abusos. Sin embargo, la probabilidad de abuso aumenta si las personas mayores son físicamente débiles, a menudo por trastornos crónicos incapacitantes, si se encuentran aisladas socialmente o si sufren de demencia o confusión mental. Perfil de un agresor. más de un 90% de las veces en la que ocurre el abuso, este sucede entre familiares. A veces, los cuidadores profesionales, como los cuidadores a domicilio o los empleados de residencias y otras instituciones, abusan de las personas mayores. Los agresores pueden estar bajo la influencia del alcohol o otras sustancias. Pueden tener bajos recursos y son económicamente dependientes de la persona mayor o viven con ella. Padecen de un trastorno psiquiátrico como la esquizofrenia, ansiedad, depresión o bipolaridad. Han sido violentos anteriormente. Sufren estrés, por ejemplo, por problemas económicos o por la muerte de un familiar. Presentan falta de habilidades y recursos, lo que provoca que el cuidado del mayor sea frustrante. A veces no comprenden las necesidades de la persona que están cuidando. Estrés como cuidador. Cuidar a una persona mayor puede ser una tarea dura y muy difícil, y puede ser muy estresante. Es posible que la persona que cuida a una persona mayor tenga que estar disponible las 24 horas del día para preparar comidas, ocuparse del cuidado físico de la persona mayor, lavar la ropa, limpiar la casa, llevar a la persona mayor a las citas con el médico y pagar las cuentas. Las personas que cuidan a una persona mayor pueden tener preocupaciones adicionales. Muchas ponen en riesgo su propio futuro financiero cuando abandonan trabajos asalariados para cuidar a un amigo o pariente de edad avanzada. Muchos cuidadores no pretenden abusar de la persona y otros ni siquiera saben que lo están haciendo. La conducta del cuidador puede causar sospecha. No deja que la persona mayor hable. Trata a la persona mayor como a un niño y da explicaciones sin sentido para las lesiones. ¿Por qué no buscan ayuda? Muchas de las personas de edad avanzada que sufren abusos no buscan ayuda por varias razones. Pueden sentirse avergonzados y ser reacios a poner el abuso en conocimiento de otras personas. Pueden ser incapaces de contarlo a otros porque el abusador limita y controla las llamadas telefónicas o el acceso a las visitas y a los profesionales de la salud. Si el responsable de los malos tratos es el cuidador, las personas mayores pueden sentirse demasiado dependientes de él o quieren protegerlo, ya que éste puede ser incluso un hijo suyo. Pueden tener miedo de que les haga más daño, de ser abandonados o de ser ingresados por la fuerza a una residencia. Las estadísticas sobre el maltrato en la vejez son datos alejados de la realidad, debido a que la mayoría de los adultos mayores que lo viven no lo denuncian.
Esta situación tiene su origen en distintas razones. No aceptan que están siendo maltratados, tienen temor a las represalias, pues es el único familiar con el que cuentan. Creen que es temporal, no quieren que su familiar o cuidador vaya a la cárcel, desconocen con qué autoridad deben dirigirse o su condición física o cognitiva no les permite realizar una denuncia. Las personas mayores nunca deben creer que el maltrato forma parte del envejecimiento o de ser dependiente. El hecho de ser maltratado amenaza su dignidad y su sentimiento de bienestar, incluso puede costarle la vida. Los familiares y amigos pueden ayudar manteniendo lazos estrechos con la persona mayor. Es que no entiende. Ay, ya se lo pidió el doctor y no lo hace. Uy, es que desespera a cualquiera. Con estas y otras expresiones, tratamos de justificar el maltrato a las personas adultas mayores. Y no se vale. No existe una sola razón que lo justifique. Ay, es que no le pego. El maltrato y la violencia contra estas personas no necesariamente implica un golpe. Los insultos, la humillación, el encierro, el abandono son también formas de violencia. Pero, ¿qué nos lleva a comportarnos de esta manera? Varias investigaciones sobre el tema afirman que los principales agresores son los familiares cercanos, que en ocasiones hacen papel de cuidadores, hombres y mujeres. Para algunos, esta nueva actividad les produce mucho estrés, al mismo tiempo que les presiona la falta de conocimiento e información sobre cómo tratar a una persona adulta mayor. Si son hijos o hijas, puede haber fuertes resentimientos que afloran en esta que es una situación crítica. Si alguno de los cuidadores o cuidadoras consume algún tipo de droga o alcohol, la situación puede agravarse. Otro factor que puede influir es la idea, el concepto que se tiene sobre la vejez. Si la miran como una carga, entonces sentirán que esa labor de cuidado es mucho más pesada. Si a esto le sumamos que forme parte de una doble o triple jornada de trabajo, se gestará sin duda una situación de maltrato y violencia. La depresión puede ser un agravante, la precaria situación económica otra. Pero insistimos, nada justifica la violencia contra una persona mayor. Las secuelas del maltrato físico son lesiones, discapacidad, el agravamiento de alguna enfermedad y de la violencia psicológica. Bueno, surgen la depresión y la ansiedad. Todo esto en las personas adultas mayores. El resentimiento, el rencor, los problemas no resueltos en una relación pasan factura, sobre todo cuando alguna de las partes enfrenta fragilidad. Si cuidar o vivir con una persona adulta mayor con la que no se tienen resueltos los conflictos, si usted siente que pone en riesgo a ambas partes, lo mejor es no hacerse cargo de ella o hacerlo por espacios muy breves. Aprenda a pedir ayuda de otros familiares o de otros cuidadores profesionales. No exponga ni a la otra persona ni a usted. El enojo permanente, el deseo de hacer daño o de abusar, requiere de atención profesional para usted y para su bienestar.
El Estado tiene que hacer su parte. Muy pocos países han trabajado en este problema, pero mientras se implementan los planes nacionales, habrá que cuidar lo mejor posible a las personas adultas mayores que ya están cerrando los círculos de su vida. Preguntas para alguien que está pensando en encargarse de cuidar de una persona mayor. ¿Tengo una buena relación con esta persona? ¿La persona es difícil? ¿Me van a ayudar otros miembros de la familia? ¿Estoy siendo presionado por otros miembros de la familia para que me haga cargo de esta tarea? ¿Voy a tener tiempo para descansar y atender a mis necesidades? Dada mi situación financiera, ¿puedo permitirme cuidar a esta persona? ¿Hay recursos comunitarios que pueden brindarme ayuda? ¿Qué otras opciones hay para brindarle los cuidados necesarios a esta persona? Cuidar a una persona mayor también puede ser gratificante, pero puede ser difícil mantener una perspectiva positiva cuando hay poca esperanza de que la condición física y mental de la persona mayor mejore. Todos estos factores pueden contribuir a que la persona que cuida a una persona mayor sufra un desgaste ocupacional y desatienda o abuse de la persona mayor. Las personas de edad avanzada que están preocupadas por el abuso pueden tomar las siguientes medidas para evitarlo. No vivir con alguien que tenga antecedentes de conducta violenta o de abuso de sustancias. Mantenerse en contacto con amigos y antiguos vecinos, especialmente si la persona debe mudarse al domicilio del cuidador. Mantener relación con organizaciones sociales y comunitarias. Insistir en el asesoramiento legal antes de firmar cualquier documento relacionado con el lugar donde vivirán o quién controla sus finanzas. ¿Quién puede ayudar? El maltrato de personas mayores no dejará de ocurrir por sí solo. Es necesario que alguien lo enfrente y brinde ayuda. Muchas personas mayores se sienten demasiado avergonzadas como para delatar el abuso, o tienen miedo que si delatan el abuso, la persona que las cuida se enterará y el abuso empeorará. Si piensa que alguien que usted conoce está siendo abusado, ya sea física, emocional o financieramente, hable con esa persona cuando ustedes dos estén solos. Usted podría decirle que piensa que algo no anda bien y está preocupado. Ofrezca llevar a la persona a un lugar donde puede obtener ayuda, por ejemplo, a una agencia local de servicios de protección para adultos. Ahora, en el estado de Florida hay una agencia que se llama Elder Affairs. Y esa agencia administra el programa de la prevención de abuso, la negligencia y la explotación de las personas mayores de la Florida. También administra el programa Ombudsman para el cuidado a largo plazo de las personas mayores. También el Departamento de Niños y Familias de Florida investiga quejas y corrige reportes que hayan sido recibidos por la línea telefónica del abuso, sobre todo si tienen que ver con personas mayores que residen en instituciones o centros de cuidado a largo plazo. ¿Qué se puede hacer sobre el presunto abuso de una persona mayor? Notifíquelo. En la sección 415.103 de los Estatutos de la Florida, mandan que toda persona que sospeche o conozca que ha ocurrido algún tipo de abuso, negligencia o explotación debe informar a las autoridades o a las agencias para la prevención del abuso a las personas mayores. Si se sabe de un caso o usted tiene sospechas, puede reportar a los organismos correspondientes de intervención de la ley. Si no se reporta, es considerado un delito menor de segundo grado, punible según lo dispuesto en la sección 775.082 o en la sección 775.083 de los Estatutos de Florida. Reporte un presunto abuso, negligencia o explotación llamando al teléfono
1-800-96-ABUSE o como lo ves en pantalla. Puedes también reportarlo vía internet, yendo al link que puedes ver en el slide, o haciéndolo por fax al número 1-800-914-0004. Para reportar o notificar un abuso se necesita saber qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Nombre, dirección o ubicación de la víctima, edad, raza y sexo. Indicaciones físicas, mentales o de comportamiento de que la persona está informada o discapacitada. Señales o indicaciones de daño o lesión. Relación del presunto responsable ante la víctima. Si la relación es desconocida, se tomará un informe si se cumplen otros criterios de informe. El proceso de investigación. El capítulo 415 de los Estatutos de Florida requiere que el Departamento de Niños y Familias realice una investigación de todos los informes recibidos que alegan abuso, negligencia o explotación de un adulto vulnerable. El propósito de la investigación es determinar si hay evidencia de que una presunta víctima ha sido abusada, descuidada o explotada y si se necesita asistencia para proteger la salud y la seguridad del individuo. Un investigador protector del departamento hará contacto cara a cara con la presunta víctima dentro de las 24 horas de haber recibido un informe de presunto abuso, negligencia o explotación. Si alguna persona se niega a permitir que el investigador protector acceda a la víctima, se puede llamar a la policía para que lo ayude. Una vez que se obtiene acceso a la víctima, el investigador protector entrevistará a todas las personas que pueden tener conocimiento de la situación de la víctima, evaluará la información obtenida y tomará una decisión sobre si las denuncias ocurrieron o no. Todas las llamadas son confidenciales y eso es muy importante saber. Toda la información recopilada en una investigación se puede usar como evidencia en cualquier procedimiento judicial. Una persona que, a sabiendas y deliberadamente, hace pública o divulga cualquier información confidencial contenida en el Registro Central de Abuso y el Sistema de Seguimiento, en otros sistemas informáticos o en los registros de cualquier caso de abuso, negligencia o explotación de un adulto vulnerable, excepto cuando previsto en la sección 415.101-113 de los Estatutos de Florida, comete un delito menor de segundo grado punible según lo dispuesto en el capítulo 775.082 o en el siguiente de los Estatutos de Florida. Para más información puede contactar a los siguientes centros. Gracias por escuchar esta enseñanza. Espero que aprendieron acerca de este tema tan importante. Vamos a reconocer y reportar casos de abuso en nuestra comunidad de los ancianos. Que Dios les bendiga.